Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce Rodrigo Larraín. Buenas tardes, estimados auditores. Estamos una vez más en el programa Conocimiento como Aventura de los días miércoles en la radio de la Universidad Central. Nos acompaña el día de hoy un invitado bien especial, Felipe de la Parra Vial. Él nos va a contar más de él, pero yo le tengo un cariño indirecto muy especial. Su padre fue profesor mío de literatura española en el Liceo Gabriela Mistral, un liceo experimental en la época de gloria de esa clase de establecimientos en la educación pública chilena. Muy buenas tardes, Felipe. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Rodrigo. Buenas tardes. Oye, cuéntanos quién es Felipe de la Parra. ¿A qué se dedica? ¿De dónde es? ¿Dónde estudió? ¿Cómo era cuando niño? ¿Cómo derivó en esta profesión que tiene? En los estudios soy hijo de la educación pública. Yo estudié mis primeros 5 años primarios, que se llamaban, en la escuela 18. Que en lo que hoy día es la comuna. El consejo normativo de la escuela y trabajamos en la conversión de la escuela de diseño desde la Facultad de Bellas Artes, que era heredera a través de Arte Aplicada, y quedamos finalmente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y ahí me formé y posteriormente emigré al periodismo por una oferta que hubo en las características del gobierno de Salvador Allende, que tenía que ver con una ley que regía para todos los colegios profesionales. En aquel entonces los que tenían digamos, la ventaja de la tuición profesional eran los colegios, en la ética y en el funcionamiento. Si un abogado era, digamos, acusado y probado ahí en el colegio, no podía ejercer como abogado en Chile. Eso con la dictadura se abolió, pero en aquel entonces se creó una ley porque la gran cantidad de periodistas no habían pasado por la universidad. Yo hablando del año 71. Y nos convocaron una serie de alumnos que éramos buenos para escribir. Yo escribo de los 10 años en rigor. En el Liceo Gabriela Mistral nosotros teníamos el escribir, el actuar en obras de teatro y participar en coro en el mundo cultural, claro, sí, que había en ese instante, era de primer nivel, digamos. Nosotros participamos en el Festival de Teatro de la Universidad de Chile, ¿no? Digamos, yo participé en 2 por lo menos. Bueno, a nosotros nos tocó un liceo nuevo, nuevito. Además, exactamente. O sea, yo entré cuando el liceo todavía tenía olor a masilla, pintura. Así es. Bueno, tú estudiaste en la escuela 18, que después se llamó DN15, pasó por varios nombres y finalmente, no tenía idea, cuando estuvieron mis hijos, se llamó San Francisco de Quito.
pero es la antigua Escuela de Educación del barrio, se llamaban escuelas superiores las de mejor nivel. Y la 18, junto con la 125 que estaba más abajo, donde yo estudié, en un local en ruina, también era superior. Entonces, y al lado de la 18 estaba la Escuela Superior de Niñas, la 16. La 20. ¿La 20? La 20. Era la 20. Y eran las niñas que mirábamos en aquel entonces, cabros chicos, pero éramos... Claro, yo estudié en un liceo que egresamos 28 alumnos, de los cuales los 28 quedamos en la universidad. Sí, no deja de ser, digamos. Para mí fue re importante en mi curso, y fue, digamos, muy valioso porque fuimos buenos estudiantes universitarios. Yo me di cuenta que teníamos una ventaja con respecto a mis compañeros de curso del primer año. Era un primer año común, y curiosamente yo, que estaba en el quinto, sexto lugar de mi curso, digamos, desde el punto de vista de las notas, en la universidad realmente tuve unos altos niveles de excelencia de notas, fue muy considerado, pero tenía pues con esta capacidad que nosotros teníamos. Por ejemplo, yo tengo una anécdota con el creador de la cantata Santa María de Iquique, que era el profesor de estética, y que estoy tratando de acordarme el nombre. Luis Alvis. De Luis Alvis. El Lucho creía que yo era profesor. Y yo me extrañé. Y era porque nosotros teníamos un alto nivel de lectura. Hablamos de corrido, por así decirlo, hoy día. Y era raro. Yo le dije, ¿cómo se te ocurre? Le dije, yo soy alumno tuyo. Que no había dado cuenta. Pero mira, yo estudié en la mención biología. Yo también. Literatura. Y tu padre fue uno de los tres profesores que yo tuve de materias de literatura. Pues yo tenía, justo de literatura española, tenía castellano. Y tenía otro que no me acuerdo el nombre, en que yo leí cosas, no de tradición hispana, pero leí el Kalevala, leí el libro de la mitología nórdica, leí una serie de... ¡Ay, qué lindo! Un poco la cultura humanista clásica de antiguas civilizaciones en ese curso. Pero al mismo tiempo estudié todo lo, no sé, en castellano, unos clásicos con el siglo de oro y todas las cosas de esto que se llamaba sistemática, que era aprender gramática, digamos, que no era menos los dictados famosos y todo que nos hacía la señora Alicia Cid. También profesora mía. Claro. Pero tu papá enseñaba la literatura española, esa era su fuerte, digamos, por lo menos yo lo recuerdo. Ahora, para mí la literatura es como lavarse los dientes. Yo nunca pensé ser escritor oficial. Hoy día estoy inscrito, incluso tengo algunas responsabilidades en la Corporación de Letras de Chile, que es una especie de organización selecta, porque eligen ellos a los escritores, bastante fregada en ese sentido, porque ha hecho una tremenda labor en los últimos 30 años, sobre todo en el cultivo de la lectura en un país, ¿cierto?, que la comprensión de lectura llega al 2%. Claro, antes llegaba un poquito más, y eso claro. Éramos más pobres. Pero... Exactamente, y yo te comento esto porque para mí escribir en el Liceo Gabriela Mistral era un hábito. No sé, yo escribía poesía en forma regular, pero además yo escribía en cuadernos Colón, ¿te acuerdas de aquello? Claro que sí, y los fiscales, que también decían República de Chile arriba. Aún conservo un cuaderno de la República de Chile fiscal mío. Ya. Aún conservo. No te puedo creer. Sí. ¿De los verdes o de los grises? De los grises. De los grises. Porque después se modernizaron un poco. Eran verdes, me acuerdo, la hoja. Pero... Y te comento esto porque todo el mundo pensaba que yo iba a estudiar periodismo. Pero la historia al final me llevó para allá, pero... yo, al igual que tú, elegí biología porque yo tenía el profesor de castellano en mi casa, claro. Y tenía una biblioteca de 4.000 libros, y cuando tú tienes una biblioteca en mi casa, el leer era como comer, y éramos bastante, diría, disfuncionales de las típicas familias, porque se leía en la mesa, por ejemplo. Era mi hermano mayor, que era 9 años mayor que yo, Mauricio, y yo, digamos, y nadie más, y todos leíamos, y y todo nuestra vida social era con escritores y con gente de teatro.
Yo veraneé desde 1 año hasta los 15 en Pucón. Pucón era un villorrio que de Camino Tierra, que no es yo fui el año 2000, casi se me cayó la cara porque se transformó en Viña del Mar. Claro. ¿Ah? Y en aquel entonces todos nos conocíamos. Entonces veraneaba Ernest Utov con la Lola Vodka, que era el fundador del teatro del Banch, del ballet de Pedro de la Barra, Santiago del Campo. Santiago del Campo iba a pintar, bueno, a acuarela. Y conversamos largos, y eran mis tíos. Teníamos al secretario general de la Universidad de Chile, Luis Arena, en aquel entonces experto en ciencia ficción. Entonces yo leí la ciencia ficción en los 60, pero me devoraba los libros de Asimov, de, ¿cómo se llama?, Bradbury. Cuando en mi curso, entonces ese intercambio entre mis compañeros de curso fue extraordinariamente valioso y nos formamos en Gabriela. Ahora uno mira para atrás y el privilegio fue extraordinario. Oye, ¿por qué entraste a diseño? Entré a diseño porque había emergido recién en la Universidad de Chile Valparaíso, que la Universidad de Chile, hay que acordarse que una universidad nacional, tenía sede, que después se transformaron ahora en la Playa Ancha y en la Valparaíso, donde se formó el diseño industrial. Ya. Y el diseño industrial tenía un rigor científico que a mí me atrajo mucho, que me sirvió mucho después para el periodismo escrito. Yo trabajaba en el mundo de las revistas mucho tiempo y todos los códigos científicos del interlínea, interletras, la tipografía, tienen un rigor científico, y eso no era porque fueran las columnas estas que se medían en picas, entre comillas, sí, en aquel entonces. Tenía que ver con la forma de lectura rápida de determinadas noticias, como tú. Entonces, todos esos códigos que finalmente tienen que ver con oficio, más que con una formación científica, donde el taller, hoy día las escuelas de periodismo, en mi opinión, es lo clave. Cuando tú, por ejemplo, en los medios de comunicación, si tú en la línea y media tú no tenías puesto dónde, cómo, qué y por qué, agarraban, en aquel entonces uno escribía en hoja, el jefe de crónica te agarraba, amuñaba esto y tiraba esto. Hay una anécdota del perro Olivares, que en el siglo escribió 16 veces una misma crónica, ¿no? Porque esa era la escuela, y ahí escribieron todos los próceres de Hernández. Y digo yo porque yo partí mi carrera en el siglo, en el año 71, me peleé con el director por unas designaciones que me había hecho él y que no me habían consultado. Dije que no, y posteriormente, pero fue para mí una escuela extraordinaria, porque en aquel entonces yo acepté esta invitación de nuestro presidente Salvador Allende en aquel entonces, y que nos metieron en un periplo a muchos jóvenes a hacer itinerancia por medio. Y después la idea de él era que en un par de años nosotros asumiéramos, y de hecho a mí me becaron a Europa después de un año, y por eso ellos no aceptaban los cambios. Entonces trabajé y trabajé en la radio de la Central Única de Trabajadores, que se llamaba Luis Emilio Recabarren, en FM, en AM 120, que posteriormente la dictadura fue. Trabajando antes de egresar. Claro, y me colegié. ¿Ya? Yo tengo dentro de mis organizaciones sociales, donde yo milito, entre comillas, está la mesa de Don Camilo, que hicimos un libro el año 17, contamos que hicimos mi 11 de septiembre, se llama, han salido 4 ediciones que prologó la presidenta Bachelet en aquel entonces, y que todos contamos que hicimos. Yo fui a la presentación de 2 de ellos. Que se hizo acá, Uno se hizo acá precisamente. Por primera vez una presidenta en ejercicio estuvo en la Universidad Central. Claro. Y eso fue
un evento. Y ese día se vendió toda la primera edición, que eran 500 libros, que dijimos, no sé si se van a vender. Yo por suerte me fui con 2 para la casa, digamos, para mis hijos, y nada más. Tuvimos que sacar inmediatamente una segunda edición, que se demoró 2 meses, y ahí ya no se volvió a sacar más. Y hicimos una a los propios periodistas, que es toda mi generación. Pero yo fui el periodista joven de 20 años, te estoy hablando de exactamente 54 años que cumplo el próximo sábado como periodista. Y yo soy del número 754, una cosa así, de inscripción en el colegio, y hay colegas míos que se recibieron, que hicieron el camino a tierra normal, digamos, y que son 850 y tienen 80 años. Entonces tienen bastante años menos, que son toda esa generación que trabajamos entre el 70 y el 73, que fue una generación... Oye, pero eso es un periodismo que tiene muy poco que ver con el actual, con el conformado por los egresados de las escuelas de periodismo ahora. Claro, son razón. Todos los años varios miles. Claro, sí, yo algún minuto, conversando con el colega Guiller, me contaba que salían en el año 2006 mil periodistas anuales. En 2006, yo me acuerdo porque yo hacía clases en la Universidad del Pacífico, ¿ya? En un área, yo por cosas de la dictadura, yo pertenezco a los que escribimos con muchos nombres y en secreto, en muchos medios clandestinos, cuestión que, dicho sea paso, no se ha reconocido institucionalmente. Yo recién, cuando cumplieron 50 años, me invitaron en una universidad, esta Academia de Humanismo Cristiano, me invitaron, la Escuela de Periodismo me invitó a una conversación con los estudiantes, y ahí chequeamos la formación, como nosotros tuvimos. Y en rigor a la verdad, el periodismo tiene mucho de oficio, de saber escribir y saber hablar, saber... ¿Qué te parece esa opinión que tienen algunos de que debiera ser solo un posgrado? Que cualquier otra profesión debiera ser de base, pero ser un posgrado. Yo sigo pensando que es básicamente un oficio, y eso yo lo veo cuando he tenido que dirigir jóvenes venidos de distintas universidades y nos saben hacer este famoso lead que se llama, que es el primer párrafo. Si yo desafío a los auditores que tomen el diario de Regiones o el Mercurio, y se van a dar cuenta que el dónde qué viene en el tercer párrafo, en el quinto párrafo descubierto yo. Y es porque no tienen ese rigor, ¿no? Porque la tentación de escribir un inicio más poético, no sé si poético, pero contando otras cosas que uno tiene la obligación de explicar después. Y ese oficio, tú vas a Estados Unidos, vas a Francia, a Alemania, que conozco yo más de cerca, es muy riguroso. Y en ese sentido, este oficio tiene reglas importantes, digamos. Pero básicamente es eso. Y con los cambios tecnológicos, el periodismo, ¿cómo va a ser afectado? Mira, inteligencia artificial u otros, digamos. La tentación de que te escriban tercero es muy grande. Estoy hablando de las máquinas, de la artificial. No obstante, hay algo que el estilo literario, el estilo periodístico, la inteligencia artificial no resuelve el 100%. Hasta el día de hoy, a lo mejor va a mejorar con su propio desarrollo. Y tiene que ver con esta mirada que tiene que ver con lo que es la noticia, y ese rigor uno tiene que descubrirlo en la conversación, en la entrevista, en la investigación,
y de repente hay un par de hallazgos y sobre eso construyes tú la noticia y ahí haces tu lead, y cuentas por qué y después la describes para abajo. Ese ejercicio yo siento que el periodismo de hoy es muy pobre, es muy tautológico, se reproducen a sí mismos, y tú ves los noticiarios. Y a pesar de que yo ayer me tocó estudiar el informe del año 2024 sobre que hizo un estudio la PNU de las Naciones Unidas, el programa de las Naciones Unidas de desarrollo, que habla, por ejemplo, que hacen encuestas ellos directamente a la gente. Y los casos que se dicen que son los más importantes, que es el problema de la seguridad, el tema de los emigrantes, que son como de grandes temas, incluso recomendados para los políticos que tienen poner mano dura y toda esa historia, sus planes presidenciales. El PNUD, cuando hace ese estudio, lo pone bastante más abajo, ¿no? Y es impresionante. Lo comento esto porque el periodismo hoy día no tiene titulares, por ejemplo. Tú antes, cuando escuchabas un noticiero, primero los titulares. Claro. Era como la portada de los diarios. Así es, claro, exactamente. ¿No? Sí. Y eso no está. Y la tesis, que me van a escuchar más si yo parto con los portonazos. Y ahora vienen los raptos. Y eso se supone que viene no hace 10 años, viene 20, 30 años atrás. Comenzó el canal Chilevisión, se le decía Chile Sangre, digamos, porque ponía en el centro estos grandes temas, cuando objetivamente la calidad de la audiencia se limita finalmente, además, hoy día interpelada por las redes, sí, claro, no, que claro, es un tema. El gran rival hoy día de los medios son las redes sociales. Claro, pero hay un tema. Las redes tienen un gran defecto con respecto a los medios tradicionales. No dan noticias. No, es que ellos tienen, ¿no?, un área fundamental, y eso ya está archiprobado de los bots, que hay muchas fake news. Y en cambio los medios tradicionales son más creíbles, y eso sucede en el mundo. Curiosamente, el papel, que es denostado y que el papel ya nadie lee en papel, la revista, que los estudios originales de la revista, estoy hablando 20, 30 años atrás, yo fui vicepresidente de la comisión de revistas de la Organización de los Dueños de Medios, la Asociación Nacional de la Prensa, y yo representaba a la revista Arcilla en aquel entonces, y los estudios internacionales, que las revistas estaban hechos para líderes de opinión, para decidores en esto, que equivale al 6% de la población. Y yo, cuando reviso, por ejemplo, cuando llegó a los 400.000 ejemplares el diario El País en España, hay 10.000 ejemplares que son de papel. Claro, están pensando en llegar a los empresarios, en llegar a los políticos, en llegar a los que toman decisiones, a las organizaciones sociales, a los presidentes de las organizaciones sociales. Y ellos leen todavía en papel. Y eso, tanto en diarios, revistas, pero particularmente en revistas. Y este es un país que, por un problema de distribución independiente, que no existe, se acabaron las revistas, porque pensaron que con eso tenía el poder. Y eso, en el primer gobierno de Piñera, se eliminó el diario La Nación, y ahí está la distribuidora de todos los medios independientes, y se acabaron todos los medios independientes en ese minuto, porque hoy día distribuye o La Tercera, o sea, el Copesa, la organización de Copesa, o el Mercurio, y te cobran, antes te cobraban un porcentaje, había una cadena distribuidora, agencia, kiosco. Entonces eso se corrompió, y hoy día, de ser la cadena de distribución, estoy hablando desde el punto de vista del mercado, era extraordinaria. Había 8.000 kioscos,
8.000 puntos de venta. Claro, o sea, ninguna farmacia, ninguna empresa de retail tenía una cantidad de distribución tan perfecta como los kioscos. No, pues y eso se acabó. Que han ido sacando los kioscos, se han ido acabando, o los kioscos casi no venden diario porque muchos diarios salen los fines de semana. Exacto, no, y eso... Barrio, el kiosquero no va todos los días de la semana, va día por medio, pero va los sábados y los domingos. El dato más duro de la tercera tenía 100.000 suscriptores de papel. Cuando ellos deciden por un tema económico, porque los tipos no son expertos en comunicaciones los que toman esas decisiones, descubrieron que ahí me fui para otro lado. Es que empecé a pensar en que te tengo que contar la anécdota de la Coca-Cola, cómo ellos estructuran pero perdón, la tercera tenía 100.000 productores y hoy día tienen 4.000. La experiencia de un diario en Argentina también sucedió lo mismo. Alguien dijo, no, vamos a ir los puros domingos, con 120 páginas, un super diario, y también fracasó. Tuvieron que cerrar el diario, porque los diarios, no existen los diarios de sábado y domingo como la tercera. Todo hoy día el desarrollo, y me ha tocado ser autodidacta, yo pertenezco a la generación que no tuvimos posgrados, digamos, como forma regular. Yo hice un posgrado en planes de negocios para entender cómo se movía el mercado, y tuve responsabilidades profesionales en ese terreno. Yo fui gerente comercial del grupo Holanda Comunicación, la revista Arcilla, TV Grama, Bea, Mis 17, Publimar, ¿cómo se llama? ¿Y alguna revista bonito? No teníamos Deporte Total, la revista Gourmand en un periodo corto de 2 años, y también la revista Elle de Francia, que en realidad yo manejaba con los gringos en Nueva York. Pero lo que a mí te quiero contar, que toda esa experiencia en Chile, que es un fenómeno mundial, es único en el mundo, el único país que no tiene kiosco con revistas colgadas, digamos. Don Coca-Cola a nivel mundial, en un congreso con todos los CEOs del mundo regionales, un tipo se paró en el congreso, le levantó la mano y le dijo: señor, yo creo que con la mitad de inversión publicitaria de Coca-Cola venderíamos exactamente igual Coca-Cola. Entonces él dijo: yo estoy de acuerdo con usted, ¿me puede decir qué medios yo tengo que sacar? Y en aquel entonces se creó lo que hoy día la comunicación estratégica en 360 grados. ¿De qué se trata esto? Todo el trabajo publicitario se hacía a través de los medios tradicionales, léase radio, televisión, prensa escrita, vía pública. Y ahí se invertía toda la plata. Y en desmedro había un grupo de los product managers o subgerentes de marketing que tenían los puntos de venta, las relaciones públicas. Empezó a emerger en esa época el internet, creando comunidades a través de los newsletters, y empezaron a darse cuenta que si yo combinaba estas cosas con los medios tradicionales, generaba mucha más llegada finalmente a los mercados. Y cuando ya estallan las redes sociales juegan un tremendo valor. Pues las redes sociales funcionan solo si hay un medio tradicional como esta radio, que tenga además un constructo de redes sociales. Las redes sociales por sí solas no funcionan. En Chile, voy a darte un par de datos, que yo hice una investigación un par de años atrás para una asesoría de otra radio, digamos, que es la radio de opinión pública, la radio Bio Bio, la radio tenía, y la radio cooperativa tenían 6 millones de seguidores. La radio ADN tenía 5,5. Y ya ahí bajaba a la agricultura a 200.000, y otros que eran más chicos, 40.000.
¿Qué quiero decir con esto? Que funcionaba mejor eso, pero medios por sí solos, hay 1 o 2 casos en Chile. El caso del Mostrador. Esa revista digital tiene, pero tienen, para poder apoyar, tienen entonces todo un trabajo con las redes y tienen un trabajo con los newsletters. Y ahí hacen el gancho, pero el medio tradicional es el que convoca a que se le crea. Hay revistas como Exante, que es una revista digital que tiene un tipo de seguidores más ilustrados. Así es. Claro, porque además... ¿Tiene apoyo de algún medio tradicional? ¿O no? No, pero no llegan a 6 millones. Eso te quiero decir. Las diferencias son muy grandes. Y eso... claro, pero para leer noticias, para informarse, uno al final recurre a los medios tradicionales. Y van a la... Ahora, se han trabajado pésimo, el Mercurio lo ha hecho muy mal, creó 3 marcas. El EMOL no es el Mercurio. Claro. Entonces, nunca ha podido partir bien, nunca ha tenido los grandes números que tiene la cooperativa o la Radio Bio Bio. Y eso, hay un encantamiento de que las redes y todas las cuestiones, las redes duran 1 minuto y están basadas en la emoción. Claro. Aluden solo a la emoción, no a pensar. Y la idea de los medios de comunicación es que tú logres desarrollar la construcción de un pensamiento, y esa construcción de pensamiento no existe. ¿Y los medios hoy día son de tesis o no? Debieran ser. ¿O tratan de aparentar la mayor neutralidad? No, hay poderes económicos tras los medios principales. La televisión chilena, el único medio público es la Televisión Nacional. Está ahora el canal de la Universidad de Santiago, que se fue consolidando incluso en la época de la pandemia, y la Universidad de Chile, que partió con una televisión muy experimental. Yo he hecho un seguimiento porque yo desarrollé un proyecto de canal cultural por mis temas. A veces es poco atractivo, bien poco atractivo el canal de la Chile, yo que soy... Pero han ido aprendiendo, pero yo comparto esa opinión crítica de que tienen que entender que hay una cultura de audiencia. A ver, la visión de mercado de ABC1, C2, C3, etcétera, de sexo y edades, eso está absolutamente obsoleto. Hoy día se evalúa según las conductas de compra a la gente. Y para eso se inventaron las famosas generaciones X, Z, claro, Baby Boomer, etcétera. Y venía hace rato el tema, porque habían descubierto que el segmento entre 9 y 12 años, que le llamaron B-Twins, te estoy hablando en los 80, 90, no tengo claro, y el mercado ahí se dieron cuenta que había unas conductas y empezaron a hacer estudios. Y la ventaja del marketing es que te da reglas científicas de comunicación, que no tiene habitualmente los medios tradicionales. Tratan un poco de pimponear, y hay, por ejemplo, hoy día... Eso era lo que tenía la formación de la Universidad del Pacífico cuando estaba segura de Cano. Exactamente, en esa época. Él me invitó a hacer clases. Primero me invitó a un curso del instituto, el único curso que yo he hecho posteriormente como posgrado, digamos, que fue sobre... que a mí me interesó para conocer los mecanismos de negocio, digamos, que era el plan de negocio que dio el Instituto Tecnológico de Monterrey, que era una MIT. Una gran institución. Exactamente. Y vino una profesora y trabajó con nosotros un semestre, digamos, y estuvimos como alumnos, y bueno, y para mí fue una herramienta. Yo siempre traté de buscar una fórmula como científica, y eso es distinto. Por ejemplo, el advenimiento de letras. Yo actualmente yo me muevo
en la crítica teatral y literaria principalmente, y en temas de políticas culturales. Esos son mis temas de columna de opinión. Vamos a llegar pronto a ello. Y dirijo una revista de arte y letras que se llama Trama Cultural, que ya tiene 8 años. Lo cumplí en abril, que tiene que ver con mi historia personal. Y tú conociste a mi padre fue un tipo extraordinario, de un tremendo valor. Él escribió un solo libro en su vida y están todas las antologías de la generación de 38, a mi gran alegría personal. Y fue fundador del teatro experimental. Él escribió la primera obra, y según Boloy Teitelboim, en el libro Un joven del siglo XX de Teitelboim, él lo menciona a él y a De la Barra como los cerebros de lo que fue el teatro experimental, cosa que me alegró mucho. Pero yo tuve un problema: nunca escribí de él. Lo he escrito ya después de fallecido, digamos, pero él nunca, no le pude escribir en vida. Entonces hoy día lo que yo he hecho es resaltar los talentos en la literatura, en el teatro, en la cultura, que están bienvenidos a menos en este país, digamos. Y hago toda una pelea, y me he peleado con todos los gobiernos finalmente por la pobreza de la inversión voy a hablar desde el punto de vista del mercado de las empresas culturales. El PIB recibe nuestro un 2% y fracción de las industrias culturales. Le hace libros, cine, televisión, etcétera. Para compararlo, la construcción, que es uno de los que aporta enormemente tiene 5 puntos de inflación en el PIB. Y eso los ministros de Hacienda de todos los colores no lo han visto. Tu profesor, Edmundo La Parra, era un hombre que fomentó la lectura en todos sus alumnos. Y mi papá dividía en el mundo los que leen y los que no leen. Mira. Y eso hacía toda la diferencia. Incluía a aquellos que no leen, y eso lo incluye este famoso estudio PISA, que los analfabetos ilustrados, por ingenieros que leen solo ingeniería, médicos que leen solo medicina, y que no leen nunca una novela, o que leyeron novelas cuando los obligaron en el liceo, en el colegio. Y eso está dicho hoy día en las estadísticas, es dramático, los datos, que no me acuerdo exactamente, solo el 2%, estoy seguro, porque la comprensión y lectura que es horrenda en este país. Y es porque no se difunde y no se entiende que ahí hay un capital en el futuro muy importante. Y hoy día, es un capital para el desarrollo de los países, el desarrollo económico incluso. Y el gobierno de Boris, que prometió que iba a tener el 1%. En todos los países del mundo la UNESCO recomienda que el 3%. Chile no tenía que postular ese 3% porque era natural que en el gobierno de Allende hubiera una industria de que se publicaban los libros y se colgaban en los kioscos, que costaba el valor de una cajetilla de cigarro, un libro. Claro. Y esa era la realidad, y eso se perdió. Y eso se perdió hoy día. Yo soy poeta, he editado, yo soy más conocido en Francia que en Chile. Dicho derechamente, no estoy quejándome, estoy dando un dato duro, ¿no? A mí eligieron un poema del año 22, de un libro que saqué el 21, que sacaron los franceses, y dieron una parte para mí, para que yo la distribuyera en Chile. Ellos celebran el Día Mundial de la Lengua, y eligen 20 idiomas, y leen un poema y editan una revista con el poema y en francés y en el idioma original. Y eligieron de ese libro un poema mío, a pesar de que el otro partner mío es Manuel Silva Acevedo, que es premio nacional y que tiene una obra literaria extraordinaria, y que hemos compartido lecturas comunes. Me pidió que yo le prologara un libro en Francia,
que está editándose en este minuto, el día quinto, que está dedicado a los animales en extinción. No, le tengo gran afecto a él, por una razón muy curiosa. Él era amigo de un difunto amigo mío, cuando éramos adolescentes, pero yo alguna vez, yo fui evaluador de Fondesit y me tocó evaluar una propuesta y después me enteré que era él cuando yo la ganó. Ya. Entonces me pareció un gran poeta, notable. No, es notable. En Francia él están en este minuto editando el segundo libro, este es el día quinto. Editaron, ¿cómo se llama? Lobos y Ovejas, que tuvo una gran difusión en la época de la dictadura, ¿no? Porque habla, hay una referencia poética al respecto, a pesar de que fue escrita el año 67, ¿no? Pero en esa época circuló en fotocopias, en todo. Quiero hacerte dos preguntas bien distintas. La primera, cuéntame de tu mamá. ¿Cómo entra tu mamá en este océano de literatura? Mi madre proviene del grupo Vial. Los Viales, en el siglo XIX, eran dentro, no es la burguesía, los dueños del latifundio. De hecho, mi abuelo tenía un fondo extraordinariamente grande, de 1000 hectáreas, Quicharco, y que eran como la vanguardia junto con los pipiolos, ¿eh? Los Viales eran un grupo, yo esto lo aprendí leyendo a propósito del 48 chileno. ¿Ya? Y ahí aunque José Joaquín Prieto Vial no era de lo más de avanzada. No, pues habían, obviamente, los Vial Larraín. Estamos hablando de los Vial, después hablamos de otra familia. Entonces yo fui criado en este mundo raro, y mi mamá proviene de ese mundo. Mi mamá tuvo caballo blanco, sabía tocar piano, cosa que descubrí ya de grande, que una vez en un piano en la casa de mi primo Guillermo de la Parra, gran psiquiatra, se puso a tocar el piano de su casa, ante mi sorpresa. Mi mamá muere mi abuelo el año 45, y ¿cómo se llama? Y tenían una tremenda fortuna. Tenían de hecho el Palacio Vial Guzmán, que está ahí hoy día, un museo carabinero en la calle Maquíver con Santo Domingo. Ese era mi abuelo, mi bisabuelo, que fue el ministro de Economía e Industria de Balmaceda. Por lo tanto, ahí hay una onda bien progresista, y yo me gustaba resaltarlo. Y claro, mi abuelo tenía una escuela para los campesinos en su fondo, ante el estupor de todos sus congéneros. Y cuando ellos mueren, parece que murió mi abuela primero y después él. Historia muy rara que nunca supe exactamente los detalles. El abogado de mi mamá fue Eduardo Frei Montalva. Perdió el juicio, perdió el fondo, y los gallos se apoderaron, un sector de los Vial, del fondo, y la venganza la tuvo Eduardo Frei cuando fue presidente. Que los expropió inmediatamente, fue de los primeros fondos expropiados, y lo dividió eran 1000 hectáreas, lo dividió en 150 minifundos, y cuando llega Pinochet y devuelve los fondos expropiados por la Unidad Popular principalmente, este fondo nunca lo pudieron expropiar. Y de hecho la casa patronal existe, y un personaje de la política la compró. Yo no he ido, mi hermano alguna vez fue. Y el otro día escuchaba ¿cómo se llama? Este locutor Julio, que tiene el matinal en Chilevisión, Julio César Rodríguez, hablaba del pueblito de Quicharco, y yo nunca supe que había un pueblito, además, que se formó con toda esta historia que hizo Eduardo Frei Montalva, y eso yo lo descubrí adolescente en una libreta. Mi mamá salía Eduardo Frei, un teléfono a mano, y me pregunto, Eduardo Frei, no existía Eduardo Frei hijo. Claro. Ahí yo era un personaje
muy secundario. Y ahí me contó toda esta historia que te estoy señalando. Entonces los viales, mi mamá, y yo creo que se enamoró de mi padre. Mi padre escribía muy bien, tenía un tremendo talento. Él fue poeta, pero por estas cosas de la vida, cuando se crea el teatro experimental, le dice el tío Pedro, para mí, le dice, ya, pues vamos juntos para este sueño. Y mi papá se echó para atrás, y mi mamá, digamos, tenía que pagar la luz, había comprado una casa ahí en el barrio Villaceta, la población Villaceta, donde yo crecí, toda mi formación ahí, y ¿cómo se llama? Y dejó botado esa historia. Y yo descubrí después en Ercilla, revisando viejo Ercilla, que le habían entrevistado cuando era alumno del pedagógico y que él era poeta. Y de ahí yo pensé que esta herencia que yo tengo de escribir. Y yo escribí, y mi mamá fue una tremenda lectora. Y la segunda pregunta que yo le hacía a las niñas cuando las sacaba a bailar lento, nosotros somos la generación que bailó lento, que a las 12 alguien apagaba la luz y quedamos a media luz bailando lentos, Ben Kenfer, de fondo. La segunda pregunta que yo le hacía a las niñas, aparte, la primera era su nombre, y la segunda, en vez de preguntarle el signo del zodíaco, como lo hacían mucho, yo le preguntaba qué libro estaba leyendo. Y si me decía La Vorágine, que es un pedazo de libro, pero que era parte del plan de estudio, para mí era como que no leía. Y para mí era importante, y ha sido un fantasma, me ha perseguido en todas las parejas que he tenido. Porque para mí la lectura es un tema, y eso ha heredado mi vieja. Era impresionante. Ahora, yo tengo una deformación profesional, yo leo pensando la literatura, cómo la escriben, cómo la estructuran, de un análisis de contenido que me ha dado el periodismo. Y eso yo me alegro mucho porque yo estudio, yo tengo el placer de leer, y de estudiar. Y yo todos los días escribo y ¿cómo se llama? Y leo. Y esa es una herencia de mi mamá. La Violeta Vial, que por acuerdo legal, todas mis tías y mi mamá fueron contadoras. Porque ese fue el acuerdo entre los Viales, que cuando se recibían de contadoras ya no recibían más ningún apoyo económico. Y hasta ahí, y ellos se quedaron con todo. Ya. Esa fue mi madre. Entonces, con una biblioteca 4000, a pesar que ella alegaba porque mi papá gastaba mucha plata en libros. Entonces mi papá, cuando llegaba a la casa, los dejaba escondidos en el jardín, y cuando mi mamá subía al segundo piso, iba al jardín y se iba a la biblioteca y llevaba los libros que había comprado. Bueno, la gente yo tenía un amigo que alguna vez se gastó todo el sueldo en libros, todo el sueldo. La lectura es un vicio, era un noble vicio, pero es un vicio finalmente cuando la gente lo desarrolla. Así es. Oye, cuéntame a lo que estás dedicado ahora. Me dijiste a la crítica cultural. ¿Qué es la crítica cultural? Mira, yo en esta figura que te contaba anteriormente de levantar valores intelectuales, hay tantos buenos escritores, hay tantos buenos actores, actrices, dramaturgos, en plástica. La plástica está absolutamente abandonada en Chile. Sí, claro. O sea, la gente que dedica a la plástica son miles, con tremendos talentos, venden un cuadro en 100.000, 150.000 pesos y que no les resuelve el mes, digamos. Y eso a veces el trabajo de 2 semanas, por decirte algo. Bueno, yo me dediqué a desarrollar columnas de opinión. Mis colegas de la revista APSI decidieron sacar una revista que era semanal y que se llamaba, y por temas de costo ellos lo pasaron a quincenal, que se llama La Nueva Mirada,
que es el mismo equipo, que está, y Fernando Villagrán, es su editor, me invitó a escribir. ¿Ya? Y la verdad que esto comenzó en la época de la pandemia, más o menos. Y yo empecé a mandarle columnas. Yo paralelamente soy director de una revista digital que se llama Entrama Cultural, que tiene este fin que no pude, inspirado en mi padre, donde yo apoyo y pongo noticias del teatro, del arte, de la cultura, columnas de opinión, investigación, ensayos, curatorias en tema de la plástica, etcétera. Entonces tú entras, tengo ya en los 8 años más de 2.500 publicaciones, y tiene un circuito de líderes de opinión de la cultura. Eso por cómo se distribuye la palabra finalmente. ¿Ya? Yo eso lo dirijo y lo he hecho en este beneficio de esto. Y en las columnas de opinión empecé a escribir sobre obras de teatro, y me di cuenta que en Chile hay muy poca crítica teatral publicada, porque los medios tradicionales le dan muy poco espacio a esta historia. Pedro Labra es un caso excepcional en el Mercurio, en la última noticia. Claro, la última noticia a veces tarde, mal y nunca. Y yo ahora me mandó el libro de regalo porque quiere que yo escriba su libro. Muchos escritores ya me empiezan a mandar sus libros y voy poniéndolo, haciendo un trencito porque yo quiero dedicarle al teatro también un espacio. Y el año pasado me pidieron, yo me hice una crítica a ¿Quién le tiene miedo? A Virginia Woolf, la obra que se había dado, donde yo era el único que había visto la original y la actual en el mismo teatro, en Antonio Vara, el Teatro La Chile. Uno con Agustín Cira a la cabeza y esta ahora con un grupo de 4 excelentes, brillantes actores. Y destaqué la fórmula. Además yo me doy todas las licencias en las columnas de opinión de hacer juegos poéticos, de trabajar del oficio de la poesía en la prosa, en la columna de opinión. Entonces juego con eso y resulta atractivo. Yo hoy día tengo audiencia de más o menos de más de 5.000 casos de lectura, que para mí nuestros auditores quieren leerte, ¿dónde te leen? En La Nueva Mirada se llama. Nueva Mirada. La Nueva Mirada.cl. Facilito ya. Y lo otro también en Trama Cultural, todo junto, .cl. También ahí reproducen, porque ahí hay columnas que de repente no publico acá, que son, por ejemplo... En Trama Cultural, entonces busco en Google. ¿Ah? Busco en Google. Claro, en Trama Cultural te sale del tiro, sino es una quijotada que tengo en honor a Edmundo Lamarra. Esa es la firme. Yo visibilizo el talento. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo hoy día, he hecho unas 10 cartas de apoyo a todos los proyectos del ministerio, a 0 pesos por supuesto, a proyectos de teatro, proyectos de desarrollo de la lectura en Valdivia, me escriben todos los gestores culturales para que yo los apoyo, y a todos les digo que sí. Y en eso la hago cortita porque yo siento que hay ahora, yo tengo una visión súper crítica, yo igual apoyo, y hay una mirada perversa, en mi opinión, de cómo concibe la inversión en cultura. Y la inversión es la concursabilidad que tiene todos los efectos, pero existen organizaciones que reciben miles de millones de pesos. Voy a mencionar una, el Teatro Municipal recibe todos los años 4 millones de dólares, o sea, 4.000 millones, y no hay ninguna entrada gratuita al teatro, ni una. Y tiene 50 empleados administrativos. Está bien. Yo creo en la empresa privada. El último artículo hablo sobre el Teatro Nescafé de las Artes como un tremendo ejemplo de la inversión de un visionario, pero un empresario, que inventa un teatro, lo transforma en un teatro que estaba botado en la calle Manuel Montt, y lo transforma en un evento extraordinario. Ya cumplió 16 años, hace muy poco, y 0 ayuda al Estado.
los chinos que son comunistas y todo, bla, 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 le ponen plata a la empresa privada para su desarrollo. ¿Por qué no van a meter plata para el desarrollo de los teatros, las universidades? Las universidades debieran ser un espacio aparte de la plata que se le entrega del Estado, pero por las vías de la educación gratuita. Pero no invierten en ¿cómo se llama?, en expresiones culturales como esta radio. ¿Cuánta plata recibe el Estado esta radio? Me imagino que cero. El Ministerio de Cultura no toman decisiones. Ahora, yo escribí 2 o 3 columnas, no diría en contra, sino llamando al presidente actual para que cruzara la calle, para que el Teatro Nacional, que no tiene un cuerpo estable, que es una vergüenza, el único cuerpo estable del mundo, que el Teatro Nacional no tiene cuerpo estable, que tiene butacas de hace 70 años, le digo, presidente, cruce la calle. Y me aseguré, y en esto los años de circo sirven, que el piso número 2 le entregaran en la lectura que él tiene diaria de la selectiva de algunas opiniones, el presidente, que por favor le mandaran esa columna. Ya bueno. Resultó que él no cruzó la calle, invitó al Teatro Nacional. No te digo el consejo. Y fue una delegación del Teatro Nacional, incluida entiendo que fue hasta la rectora de la Chile. Y inventaron un fondo para los teatros universitarios. ¿Y qué, en términos concretos, que financia 3 obras en el año? Yo te digo, eso es lamentable, porque es una censura a Shakespeare, a Beckett, a todos los grandes autores de la dramaturgia. A unos grandes autores teatrales chilenos. Sin duda. O sea, ahora, por ejemplo, yo fui invitado a ser jurado en este minuto de una oferta que se llama Germinar, que es un segundo que organiza la Universidad de Chile, la Facultad de Arte. Me invitaron a traer por mi condición de ser miembro de Críticas de Arte. Y ahí yo, ¿cómo se llama? Y ahí lo que nos pagaron fue un chiste, digamos, por toda la inversión pero lograron que los 4 grupos de teatro tengan posibilidades. Felipe, mira, nos han quedado muchos temas en el tintero, pero nos pilló la hora, estamos pasados un par de minutos. Te quiero agradecer, y a ustedes, estimados auditores, espero que el próximo miércoles estemos con otro gran invitado, y más adelante sin duda te voy a volver a cobrar la palabra por tu buena voluntad, Felipe. Muy buenas tardes. Chao, Felipe. Muchas gracias. Buenas tardes. Radio Universidad Central y radio.ucentral.cl presentó Conocimiento como Aventura, una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta la próxima semana.